Buenas tardes, mis hermanos, mis amigos. Qué bueno que podemos encontrarnos nuevamente por este canal y conversar ustedes y yo acerca de muchas cosas que en la palabra de Dios espero a tanto a ustedes como a mí nos sea de gran bendición. Quiero tocar un tema que tiene que ver con esa condición humana que tanto usted como yo, Dios nos ha permitido. Los seres humanos somos seres racionales. Tenemos un libre albedrío, Dios nos dio una personalidad específica a cada uno, con lo cual determinamos la manera como nos conducimos y la forma hemos de portarnos en la vida con relación a los demás. En ocasiones tenemos que ser muy firmes en nuestras apreciaciones, tenemos que estar conscientes de las cosas como son. La Biblia dice que daremos cuenta a Dios de nuestros actos, de nuestros hechos, razón por la cual el Señor nos ha dotado de una condición en particular por demás muy especial. Y el tema que quiero que abordemos es decisiones. Decisiones. Creo que en alguna ocasión hemos tocado el tema en ocasión anterior, pero al hablar de decisiones en este instante, quiero decirte a ti una serie de cosas que a través de la palabra de Dios he podido aprender y que espero que para ti sea de gran ayuda. Como un hecho natural, los seres humanos todos pasamos por momentos decisivos. Tenemos que tomar decisiones por muy fuertes que sean, por muy pequeñas que sean, decisiones que pudieran ser consideradas por demás importantes, como cuando una persona, por ejemplo, decide casarse o decide meterse a un negocio, una decisión importante, como también aquellas de menor condición. Voy, no voy, me quedo, como, no como, decisiones que nos toca a cada uno en particular asumir. Es algo que va con nosotros, que no podemos dejar a un lado. Hay gente que deja que las decisiones las tomen los demás, pero eso anularía tu persona como Dios te hizo. Todos tenemos una condición específica en la cual Dios nos ha creado, ¿verdad? De hecho, tenemos la huella que usted va y paga en cualquier parte y no todo el mundo puede hacerlo, porque la huella te habla de ti como persona en particular, la manera como tú eres. Allí evaluamos las razones para decidir. A la hora de tomar unas decisiones, evaluamos, ¿está bien, no está bien? ¿Lo hago, no lo hago? Cualquiera de nosotros lo pensaría desde ese punto de vista. Por lo demás, somos sin fuerza para hacerlo en muchas ocasiones. No nos corresponde y decimos, bueno, ¿será que ahorita, después, a lo mejor vamos a pensarlo? Hay gente que no tiene esa condición para decidir así de fácil, como hay quienes sí lo son. Mira, esto es así y lo tienen de otra manera. Somos indecisos. Otros lo hacen por mí. Dejamos que los demás asuman la decisión, cosa con la cual usted tiene que entenderlo. Es importante que usted sepa, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Usted no dará cuenta a Dios ni por los hijos ni por otras personas. Cada quien dará cuenta de sus propios actos delante de Dios. Y otra opción que pudiéramos manejar es que por miedo no lo hacemos. Por miedo quizás decidimos dejar a un lado lo que quizás puede ser de mucha importancia. Miren, lo que siempre lo dejan para después, los que siempre dicen que no tengo tiempo, asumen que es culpa de otros, es quizás el problema más fuerte. Algunos son indecisos, ¿verdad? La palabra de Dios ya nos va a hablar en un pasaje particular sobre eso, porque son inconstantes en todo. Santiago 1:18 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es importante que veamos eso allí. Cuando no lo hacemos es que carecemos y tenemos una gran inseguridad. No lo hago porque si no está bien, porque aquello. Hay gente que quizás es más pensativa en lo que tiene que ver con el factor suerte, el factor en este sentido, y le parece que no será de la mejor manera. Otros quizás la ansiedad, la angustia, el momento, como le toca vivir, como le toca hacer. Eso bloquea las emociones de los seres humanos cuando nos toca asumir ese tipo de responsabilidad en muchas ocasiones. Y eso produce en las personas una constante insatisfacción. Que lo hice, que no lo hice, porque no llegué a hacer esto, o porque lo hice, tomé una decisión mal hecha. Hay mucha gente pensando así. Se habla de decisiones que se toman a nivel gubernamental de maneras muy fuertes, se declaran guerras y muchas veces producto del estado de ánimo de los cuales los mismos gobernantes tienden a hacerlo. En la Biblia me consigo pasajes
historia, un hombre llamado Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, hereda el gobierno de Salomón una vez que éste muere. Y la gente de la ciudad vinieron a hablar con él: mire, queremos que sepa que no queremos continuar con la forma como tu padre estaba conduciendo. La carga era muy fuerte para todos nosotros. El reino estaba unido para aquella ocasión, era un solo país, las 12 tribus estaban allí y le dijeron: queremos que consideres esto. Y él le dijo: bueno, déjeme pensarlo, váyanse y yo voy a consultarlo con otro. Y fue y le consultó a unos y a otros. Él quería tomar una decisión en ese sentido basado en hechos, que alguien le dijera. Pero entonces va y le consulta a los que eran de su propiedad, jóvenes también, y le dijeron a aquellos: mira, si tu papá les cobraba 20, tú le cobrarás 30. Tú no puedes darte el lujo de bajarles quizás lo que tu papá había logrado en medio de eso. Y él tomó esa decisión. Y cuando ellos vinieron le dijeron: yo lo lamento. Estoy parafraseando el capítulo. Y yo lo lamento por usted, pero no puedo hacer nada. Tendrá que ser de esta y de esta forma. Allí se dividió el reino. Allí le dijeron: bueno, usted va a ser rey de los que quieran que usted sea su rey. Nosotros ya no queremos formar parte de esto. Y allí se divide. Y se van unas cuantas tribus, creo que 9 en particular, quedaron 3 formando parte de lo que se considera como la tribu de Judá. Ese fue Roboam, que ante una situación no sabía qué hacer. Quizás usted en muchas ocasiones no sabe qué hacer en medio de momentos que te toca vivir, ¿verdad? Él consultó con otros para decidir. Usted a lo mejor consulta con los que quizás no tienen la autoridad para decirte las cosas, y te va a costar trabajo ir a hablar con alguien que tú sabes te lo va a reclamar o te lo va a decir o te va a dar una opinión que tú no quieres escuchar. Así fue la situación de Roboam y tomó una muy mala decisión. Aquí tengo este pasaje. También me consigo en la palabra de Dios a un hombre llamado Adán. Está allá en el libro de Génesis, ¿verdad? Él tomó la decisión más mala. Dios le había dicho: mira, puedes comer de esto, pero de este que está en el medio del huerto no podrás comer. Y aquel hombre se dejó convencer no solamente por el enemigo, por el diablo que estaba allí, sino por la mujer, que fue el instrumento que el diablo usó para convencer a aquel hombre de una manera quizá en la que él no podía hacer otra cosa. Miren, las personas indecisas, como dice la palabra de Dios, estuve buscando en el diccionario, y se les considera, entre otras cosas, dubitativo, inseguro, vacilante, titubeante, irresoluto, dudoso, indeterminado, perplejo, confuso. En fin, pudiéramos darle muchos casos más. En el Nuevo Testamento me consigo el apóstol Pablo también en una ocasión hablando con un rey, y allí estaban todos ellos, y Pablo viene y le habla y le dice, lo invita a conocer al Señor, a que tome su decisión. Y aquel hombre le dice de una manera tanto interesante, le dice: por poco me persuades a ser cristiano. La decisión quizás era la que él pensaba. Como mucha gente te dice: yo sé que el evangelio es la verdad, pero no lo puedo hacer ahorita, déjame pasar unos años más, porque me están pidiendo que me dedique a vivir momentos que no puedo hacer yo cuando tenga más años, lo que tú no sabes cuántos años vas a vivir y si el enemigo te va a llevar en un momento como ese. Me consigo esos 3 pasajes de personas que no tuvieron quizás la valentía, la osadía para tomar las decisiones más sabias. Pero también me consigo en la palabra de Dios con un hombre como Josué. Josué había conducido al pueblo de Dios en medio del desierto los 40 años que estuvieron allí. Él estuvo con ellos y los lleva a la tierra prometida, pasan Jericó, tumban los muros de Jericó, pasan el río Jordán, los muros de Jericó se caen, y sin embargo hay un momento en el cual se da cuenta que el pueblo va avanzando en otra dirección, que se están dejando influenciar por otro, y ya como un tanto decepcionado en medio de todas las cosas le dice: señores, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Su decisión fue determinante, fue firme: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando uno toma una decisión de honrar al Señor, cualquiera que sean las circunstancias, se va a mantener fiel a eso. Yo no sé por qué momento está pasando usted, yo no sé en qué lugar tú me estás escuchando, pero te estoy diciendo esto para que, basado en tu confianza y en tu fe en Cristo, te mantengas firme. Otro personaje que me consigo en la palabra de Dios es llamado Job. Job era un hombre del cual Dios sentía tanta satisfacción que en una ocasión el mismo enemigo, el mismo diablo está allí, y Dios le dice con aquella condición tan importante: ¿te has dado cuenta de mi siervo Job, lo honesto, lo fiel que es? Y el diablo le dice: claro, así cualquiera te es fiel, mira, tiene salud, tiene plata, no le falta nada, deja que le toque para que tú veas. Y yo le dice: quítale todo lo que tienes, no lo mates. Lo único que le dejó el diablo fue la esposa, la mujer. Y la Biblia dice que perdió los bienes, los hijos, y perdió todo. Era como para que él en su momento dudara. Su decisión de mantenerse fiel a Dios, dijera: no valió la pena. En medio de todo quizás no fue lo más importante. Pero me dice el capítulo 1 que en todo eso Job no pecó.
ni le atribuyó a Dios las causas por las cuales él estaba pasando. Su decisión era de firme y determinante en el Señor. En la iglesia primitiva, una vez que la iglesia se funda, pudimos encontrar a muchos que murieron allí en el medio del Coliseo Romano. Eso está allí como un monumento a la historia. Ahí murieron comidos por leones, muertos en esa situación, pero nunca dijeron, sácanos de aquí, sí, vamos a maldecir a Dios. No, se mantuvieron fieles con relación a su fe al Señor. Job se mantuvo fiel. Él pudo haber pensado distinto de todas las cosas que le pasaban, pero él se mantuvo constante ante las cosas que el Señor le estaba mostrando en ese sentido. Es importante que nosotros veamos lo que me dice el libro de Jeremías, el capítulo 17 y el versículo 9, cuando la palabra de Dios viene y me señala en estos términos: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Allí conseguimos cómo Dios nos muestra la forma en que podemos encontrar lo que la palabra de Dios me señala para que usted y yo aprendamos. En Romanos capítulo 12, el versículo 2, también la palabra de Dios me señala en estos términos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobemos la voluntad de Dios a través del conocimiento que tenemos de la palabra, de manera que podamos tomar decisiones que nos sean lo más importante en el medio de nuestra vida. Mis hermanos, es importante que podamos entender estas cosas. Me consigo también en la palabra de Dios personajes como Daniel. Daniel fue un hombre que fue fiel cuando le dijeron: mira, si tú sigues haciendo lo que te vamos a lanzar al foso de los leones. Él ha podido decir: no, yo no voy a arriesgarme para tanto. Sin embargo, le dijo: yo seguiré fiel al Señor. Y allí lo lanzaron al foso de los leones y Dios honró aquella fe. Me consigo también a los muchachos, a los jóvenes que estaban junto con Daniel, los lanzaron a un horno de fuego. Ellos se mantuvieron fieles, más cuando los estaban preparando para lanzarlo. Uno de ellos viene, lee el capítulo, uno de ellos viene y le dice: si ese Dios al que ustedes están honrando no los libra, no los salva. Me gusta una expresión que dice allí: y si no fuera así, igual seguiríamos sirviendo a nuestro Dios en medio de todas las cosas. El apóstol Pedro, el apóstol Juan en su momento, en aquellos cuando fueron quizás confrontados porque predicaban, y dijeron: nuestra decisión es predicar, no vamos a obedecer lo que otros nos digan, vamos a mantenernos fieles al Señor. El hombre cristiano, la mujer cristiana se va a mantener fiel honrando a Dios en medio de todas las cosas que Dios nos ha dicho que tengamos que hacer, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Hermanos, debemos tomar decisiones, sí es verdad, pero habiendo escudriñado la palabra de Dios, analizando conforme hemos aprendido si lo que estamos haciendo a Dios le agrada o Dios no está de acuerdo. Yo no puedo tratar de amparar lo que no es correcto por medio de mis propias decisiones. Si la Biblia me dice que es malo, es malo. Si la Biblia me dice que no debo hacerlo, no debo hacerlo. Usted no va a conseguir que diga: mira, fulano, pero si tú haces un análisis de cómo has aprendido, de cómo has visto las cosas, y podrás entender cuál es la voluntad de Dios. Otra cosa que te permitiría saber si vas a tomar una decisión bien importante es orar. Que Dios te lo confirme a través de la oración y que lo puedas ver. Dios te va a hablar de alguna manera, no te va a decir al oído: mira, fulano, pero sí podrás escuchar palabras que te orienten al respecto y saber si las cosas que estás haciendo están bien o están mal. Y la decisión más importante que hay en tu vida es que hayas tomado al Señor en tu corazón, que sea el Dios de tu corazón, que sea lo más importante para ti, que le ames y le honres. Porque la Biblia me dice que cuando aceptaste al Señor, tu nombre fue escrito en el libro de la vida y allí estará por la eternidad. Y un día ese libro se abrirá y tu nombre será dicho por el ángel del Señor, por Dios mismo: fulano de tal, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y producto de qué? De esa decisión. Yo he tomado decisiones en la vida que me ha tocado honrar. Me he metido en negocios, una que otra cosa, he procurado salir bien en medio de todas las cosas. Algo de lo que me siento satisfecho es que Dios me ha bendecido en medio de todo esto, sin tener que perjudicarme y molestar a nadie en eso, sino agarrándome y confiando en el Señor. Mis decisiones deben ir conforme a lo que Dios me señala. Tú me estás escuchando ahora. ¿Quién sabe cuántos conflictos y problemas tienes y que debas tomar una decisión? Alguno quizás estará pensando: no, debo divorciarme, debo hacer aquello, cualquier cosa. No me parece. Ponlo delante de Dios. Dios será quien te va a mostrar la manera como podrás ver las cosas. Dios tiene para ti un plan bien importante que debemos entender. Entonces colocas esas decisiones, pónselas a Dios en oración y pregúntale al Señor a través de la palabra: Dios mío, ¿qué debo entender? Ábreme puertas, permíteme entender
en qué dirección yo debo guiarme y saber en qué forma voy. Una vez viajando hacia el Táchira, llegamos a un lugar, no conocíamos el camino, llegaba una dirección y otra en otra, ¿cuál tomamos? Y estuvimos allí hasta que por fin alguien nos orientó y tomamos el camino que debería ser. Nosotros podemos pensarlo de la manera muy sencilla y decir, bueno, Señor, tú me vas a conducir. Pero nunca Dios va a responder a decisiones que tú tomes basadas en tu propio, de acuerdo a cómo te sientas, a tu estado de ánimo, o si estás, pensando en otra forma en la que Dios no va a ser honrado. Sé fiel con el Señor, muéstrale delante de Dios tu necesidad y Dios va a bendecirte en todo. Gracias, Señor, en esta hora, por este momento en que puedo compartir con mis hermanos a través de este medio tu palabra. Gracias, porque yo sé cuando nos toca tomar decisiones, sabemos que tú vas a estar allí, algo que estará presente en nuestras vidas hasta el final. Tenemos que tomar buenas y malas decisiones. Ayúdanos que cuando esas decisiones no sean las más correctas, tú nos puedas conducir y corregir lo que hasta ese momento no estuvo bien. Tú eres un Dios de amor, tú nos amas y quieres para nosotros lo mejor. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, espero que esto sea de bendición para ti y que lo uses para que los demás puedan conocer a través de la palabra de Dios la forma como deben hacer. Mis hermanos, si en alguna manera puedo servirte y me quieres escribir, comentar algo, podemos de alguna forma u otra conversar acerca de eso. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y muchos de ustedes están asistiendo a una iglesia. Consulta con tu pastor, consulta con gente que te pueda dar un consejo oportuno que quizás no quieres escuchar, pero es lo que la palabra de Dios te va a decir. Mi teléfono 0412-726-9831. Me puedes llamar allí, mandar tu mensaje, o mi correo herdetcarlo@gmail.com y estaremos muy contentos de poder compartir. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde.